en tierra, en el aire y en el mar. Para decirlo claramente, apoyar a Ucrania es una inversión en nuestra propia seguridad. Macron acaba de hacer un movimiento audaz que podría alterar todos los planes de guerra de Putin y obligar al ejército ruso a retirarse. El 13 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron otorgó oficialmente a Ucrania licencias para producir localmente los activos militares más avanzados de Francia. Esto es enorme. Sin duda, este puede ser el movimiento más significativo realizado desde el inicio de esta guerra, porque es lo suficientemente importante como para dejar la máquina de guerra rusa prácticamente inoperante en casi todos los aspectos: defensa, ofensiva y logística, y podría provocar la retirada del ejército ruso, desestabilizar el régimen de Putin e incluso poner fin a la guerra. Macron no solo honró al ejército ucraniano como uno de los mejores del mundo con un desfile, les está proporcionando directamente los 3 activos militares más avanzados de Francia: interceptores Aster-30 contra misiles balísticos, bombas guiadas de precisión AASM Hammer de 250 kilogramos y misiles de crucero de largo alcance Scalp. Y no termina ahí. En la misma mesa, Macron también anunció que los aviones de combate Rafale de generación 4.5 se integrarían en la Fuerza Aérea de Ucrania, no el Mirage, sino el Rafale. Además, el mismo día en París, se anunció una coalición de 10 naciones contra misiles balísticos, de la cual Ucrania es miembro fundador. Así que esto no es solo un regalo de un solo país, es todo Occidente redefiniendo su estrategia de guerra. Cuando se ven en contexto, estos 3 sistemas, estos aviones y esta coalición forman el primer eslabón de una cadena que podría provocar la incapacidad del ejército ruso para mantener las líneas del frente, incluso forzando una retirada a largo plazo. Podría desestabilizar el régimen de Putin y llevar a que la guerra termine en términos que Moscú no desea. Puede sonar como una exageración, pero a medida que avance el video, verás arma por arma y capa por capa por qué no lo es, y gran problema para Putin. Pero antes de comenzar, necesitamos un pequeño favor. Análisis independientes de guerra y tecnología como este están siendo suprimidos por algoritmos, por lo que el video no está llegando a muchas personas que podrían estar interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso un comentario de una sola palabra nos ayuda directamente a superar esta supresión. Solo toma unos segundos. Ahora comencemos con las 2 primeras armas, porque ambas atacan directamente lo que más confiaba el ejército ruso: la intocabilidad. Uno apunta a la profundidad de Rusia, el otro a su línea del frente. Durante 4 años, la lógica de la máquina de guerra rusa fue simple: estar detrás del frente era estar seguro. Acumulas tus centros de mando, bases aéreas y municiones en la retaguardia, y el brazo de Ucrania no puede llegar tan lejos. La geografía ha sido la armadura de Rusia durante siglos. Scalp Eje perforó esa armadura, un misil de crucero que vuela bajo, se desliza bajo la defensa aérea y alcanza cientos de kilómetros de profundidad. Desde el puente de Kerch hasta los cuarteles generales en Sebastopol, su firma está presente en la mayoría de los ataques más fuertes de Ucrania. Pero había un problema. Los Scalp de Ucrania estaban contados. El límite de lo que podía alcanzar no lo marcaba la defensa aérea de Rusia, sino cuántos París decidiera entregar. El 13 de julio, ese límite desapareció. Ucrania ahora construirá este misil en su propio territorio y ninguna refinería, base aérea o puesto de mando en la profundidad de Rusia puede considerarse seguro nuevamente. Y esto significa más que unos pocos depósitos. Un ejército construye toda su logística bajo la suposición de que su retaguardia está segura. Cuando esa suposición se derrumba, lo que se derrumba es todo un orden de guerra. Rusia ahora tiene que dividir cada depósito, mover cada cuartel general, ocultar cada tren y ralentizar un ejército. A menudo es más devastador que golpearlo. La segunda arma va directamente al corazón de la guerra, el AASM Hammer, el Hammer. Una bomba guiada de precisión de 250 kilogramos, pero no una cualquiera. Un sistema modular equipado con guía satelital, láser o infrarroja. Algunas versiones planean decenas de kilómetros. La aeronave la lanza y regresa sin entrar nunca en el alcance de la defensa aérea rusa. ¿Por qué es eso crítico? Porque Rusia ya no puede montar grandes defensas blindadas. Ha cambiado a una táctica de desgastar el frente centímetro a centímetro. Grupos de infiltración de infantería, posiciones fortificadas, refugios subterráneos, todo construido para la resistencia. ASM rompe exactamente eso. Destruye una posición, un refugio, un puesto de mando en un solo golpe. Y nuevamente se aplicó la misma restricción. Ucrania podría usar esta bomba solo en números limitados, según lo que Francia entregó.
Con la producción en serie, la ecuación cambia, docenas al día, cientos al mes. El costo de la táctica de infiltración de Rusia aumenta exponencialmente. Hay dos maneras de vencer a un ejército en el frente: tener más soldados o tener mejores armas. Ucrania tiene menos soldados. Francia abrió el segundo camino, y uno inagotable además, porque una bomba que sale de tu propia línea no lleva detrás un ¿habrá otra mañana? El tercer arma puede ser la más importante de todas, porque apunta a la última carta real que le queda a Putin. En este momento, Putin no tiene una ventaja decisiva en el frente. Su economía se está contrayendo, sus refinerías están ardiendo, su capital está siendo golpeada por drones. Entonces, ¿qué le queda en la mano? Una cosa: misiles balísticos, Iskanders, Kinzhals, los misiles que llueven sobre Kiev, golpeando hospitales y sitios de energía. Por eso Putin se niega a sentarse a la mesa. Todavía tiene una carta que cree puede mantener a las ciudades como rehenes, y los números dolorosamente le dieron la razón. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, en junio, el país derribó el 89% de las amenazas aéreas, drones, misiles de crucero, todo. Pero contra los balísticos, esa cifra fue solo del 40%. La admisión de Zelensky es contundente. Detuvimos los drones y los misiles de crucero, pero no pudimos detener los balísticos. La razón es la escasez de interceptores. Aquí es exactamente donde entra el Aster 30, el interceptor del sistema SAMP-T, el equivalente europeo al Patriot. Y hay un hecho sorprendente que muy pocas personas notaron. Según el jefe de Estado Mayor francés, el general Mandon, una vez que las defensas de Ucrania comenzaron a derribarlos, los rusos adaptaron los perfiles de vuelo de sus misiles más avanzados. Como resultado, el Patriot ahora tiene dificultades para detenerlos, pero el SAMP-T sí los detiene. En otras palabras, Rusia aprendió a vencer al Patriot, pero no al SAMP-T, y el misil que Francia ha entregado a Kiev es precisamente ese. Ucrania ha obtenido el derecho de construir el arma que funciona, donde el sistema de defensa aérea más caro del mundo se queda corto sin esperar cuántos interceptores llegan de América cada mes. Esta es una firma escrita en la última carta de Putin, y ahora el cielo. Durante 4 años, Ucrania ha luchado con aviones heredados de la era soviética. Llegaron F-16 y Mirages, pero en números limitados. Rusia, mientras tanto, lanza sus bombas planeadoras, esas temidas CAB, sobre las líneas ucranianas desde una distancia segura. Macron está cambiando eso. El Rafale está entrando en la Fuerza Aérea de Ucrania. El Rafale es el caza polivalente de generación 4.5 de Francia, capaz de portar armas nucleares, superior en guerra electrónica, llevando el misil Meteor de largo alcance, una liga por encima del Mirage. El paquete comienza con 16 aviones, primeros vuelos en 2028 a 2029, pero una carta de intención de noviembre de 2025 prevé 100 Rafales para 2035. Pero la verdadera importancia del Rafale no es el avión, es la conexión que lleva el Rafale, Scalp y AASM Hammer, las mismas armas que Francia autorizó a Ucrania a producir. Así que Ucrania obtiene tanto el avión como fabrica sus propias municiones. El avión en Ucrania, el arma en Ucrania, la línea en Ucrania. Eso es lo que llamas un sistema de guerra de ciclo cerrado. Añade el compromiso de Suecia de 150 Gripens y la Ucrania de posguerra se está convirtiendo en una de las fuerzas aéreas más experimentadas de Europa. Y el plan del Kremlin, congelarlo, desgastarlos, volver en unos años a un ejército exhausto, se derrumba justo aquí. Porque si Ucrania se fortalece cada año, ese regreso nunca llegará. Un breve descanso. Si has llegado hasta aquí, dar me gusta al video y dejar tus pensamientos abajo ayuda a que este análisis llegue a muchas más personas. Si no estás suscrito, suscríbete porque ahora llegamos a la parte más importante de la historia, el movimiento que apunta directamente a la última carta de triunfo de Putin. El mismo día en la misma mesa ocurrió algo mucho más grande, y esta es la verdadera historia que la mayoría de los titulares pasaron por alto. En París, 10 naciones se unieron y fundaron la Coalición Integrada de Misiles Antibalísticos. Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia, el Reino Unido y Ucrania. Observa eso, Ucrania no es el receptor en esta coalición, es un miembro fundador. El buque insignia de la coalición es Freya, un sistema interceptor antibalístico construido por Firepoint de Ucrania, el fabricante del dron de ataque FP-1 y el misil Flamingo. En su núcleo está el interceptor FP-7.X, y aquí está el número crítico, un costo unitario de aproximadamente $700,000.
Una simple operación aritmética explica por qué eso es una revolución. Rusia produce 700 a 800 misiles balísticos al año. América, en cambio, puede construir solo alrededor de 650 de sus interceptores más avanzados, el PAC-3, y típicamente se necesitan de 2 a 3 interceptores para un solo objetivo balístico. Entonces, para igualar la producción anual de Rusia, necesitarías aproximadamente 2.400 interceptores. La capacidad de Occidente es de 600 y algo. Esa era la matemática que permitía a Putin mantener ciudades como rehenes, y estaba a su favor desde el principio. Freya invierte esa ecuación con pura asequibilidad, y es una coproducción completamente europea. El misil se convierte a partir del cuerpo del S-300 de Ucrania. El buscador se desarrolla con Diehl de Alemania, el radar de Hensoldt de Alemania, el comando de Kongsberg de Noruega, todo comunicándose a través del Link 16 de la OTAN. La producción en serie comienza en agosto de 2026. Zelensky quiere que el sistema esté operativo dentro de un año. Pero lo que importa aquí no es la ingeniería, es la división del trabajo. El país que hace 4 años pedía Javelins es hoy el que suministra el misil en el escudo de Europa. Alemania proporciona el radar, Noruega el mando, Ucrania el misil. Y la lógica de Zelensky es clara. Cuantos más misiles balísticos derribe Ucrania, más inútil se vuelve la última carta de Putin, y más probable es que él se siente a la mesa. Detente un momento a considerar cómo ha cambiado completamente esta situación. Un misil balístico es, por definición, un arma de intimidación. Golpea ciudades, aterroriza a civiles, obliga a la otra parte a negociar. Pero un arma de intimidación solo funciona mientras la otra parte no pueda detenerla. El día que Ucrania comience a derribar esos misiles regularmente, la carta de Putin se convierte de una amenaza en un gasto. Cuando misiles de $100 millones son enfrentados por interceptores de $700.000, la economía del terror se vuelve en contra de Putin. Turquía ha estado haciendo una versión de lo que Francia hizo hoy con Ucrania durante años, y debido a que esa relación es recíproca, es una pesadilla aparte para el ejército ruso. Baykar tiene una fábrica en Ucrania. La construcción comenzó en 2023. La mayor parte está completa y está destinada a construir el TB2, el A-15 y el caza no tripulado a reacción, Kizilelma. Pero la parte realmente sorprendente es la dirección inversa de la relación. Ucrania no es solo un país que fabrica drones turcos, también es el país que suministra el corazón de las máquinas de guerra turcas. Los motores de Ivchenko Progress y Motor Sich impulsan los proyectos más avanzados de Turquía, el Kasa Khan, el Kızılelma, el Akuncha, el Atak-2. Por eso el Kızılelma se llama un pájaro turco con corazón ucraniano. Esto encaja perfectamente con la historia de Francia. Francia pone la licencia en manos de Kiev. Turquía comparte el banco de trabajo con Kiev. Ambos dicen lo mismo. Ucrania ya no es un país que compra armas, sino un nodo en la industria de defensa global. Y el Kızılelma fue diseñado para derribar Shaheds de fabricación iraní. Así que un pájaro turco volando con un motor ucraniano podría estar cazando los mismos drones que Rusia compra a Irán. Rusia fue a la guerra para aislar a Ucrania. Hoy, Ucrania se encuentra en el centro de una red que se extiende desde París hasta Ankara. Ahora retrocedamos y veamos el panorama completo, porque el verdadero punto no es lo que cada una de estas armas hace por sí sola, sino lo que todas juntas logran. Al comienzo de este video, dijimos que Putin apostaba por el tiempo. Su cálculo era que podría imponer esta guerra al pueblo ruso durante años a través de su sistema autoritario, mientras que Occidente, siendo democrático, tarde o temprano se cansaría y retrocedería. Y no era irrazonable porque la arquitectura de la ayuda occidental lo confirmaba. Ucrania consumía, Occidente reabastecía. Lo que se rompió en París fue exactamente esto. Occidente ya no está entregando el pez, está transfiriendo la red, y una línea de producción establecida no puede ser detenida por una elección o por el cansancio público. Las propias palabras de Macron traicionan la fría lógica detrás de la medida. Al dirigirse a las Fuerzas Armadas en París, calificó de absurdo que cada nación acumule capacidades por separado y admitió abiertamente que en drones, sistemas de defensa aérea, misiles y municiones no estaban produciendo lo suficientemente rápido ni a la escala necesaria. Aquí está el verdadero genio de la medida. Francia, incapaz de escalar sus propias fábricas lo suficientemente rápido, envía el plano a donde se usan más esas armas, al mismo conflicto. Después de 4 años, Occidente cambió su estrategia. Ya no juega para mantener a Ucrania en pie, sino para convertirla en una potencia industrial autosuficiente. Con una ironía histórica, Rusia misma obtuvo una licencia para el Shahed de Irán y construyó miles en Alabuga. Así que Moscú conoce bien este juego, con la diferencia de que detrás de Ucrania no está un solo Irán, sino todo un continente.
Entonces, ¿qué hizo el Kremlin? La reacción de Peskov fue instantánea. Llamó a la reunión de París una coalición de belicistas y afirmó que sus participantes eran soñadores, actuando bajo la ilusión de que a Rusia se le podría infligir una derrota estratégica. Esa burla es familiar. El Kremlin se ríe primero de todo lo que no puede controlar, pero la burla no puede ocultar el pánico porque ese mismo día cientos de drones llegaban sobre Moscú. Las casas ardían en la región, las refinerías habían sido golpeadas durante meses y el país estaba importando gasolina. Y las opciones de respuesta del Kremlin son muy limitadas. Acabamos de ver por qué atacar las fábricas es un farol. Quedan dos caminos. Uno es escalar, más misiles balísticos, más bombardeos de ciudades. Pero esa es exactamente la razón por la que se formó la coalición. Cuanto más ataca Rusia, más se fortalece la voluntad de Europa de construir un escudo compartido. El único camino real que queda es sentarse a la mesa. Y toda la estrategia de Zelensky es presionar en esa dirección. La mayor pesadilla de Rusia es esta paradoja. Putin lanzó esta guerra porque no quería una Ucrania occidental fuerte e integrada en su frontera. 4 años después, lo que ha surgido es una Ucrania endurecida por la batalla, armada con estándares de la OTAN, sentada como un socio fundador en la arquitectura de defensa de Europa. Putin creó, con sus propias manos, lo mismo que se propuso prevenir. En este punto, la primera objeción de los simpatizantes del Kremlin está lista. Si Ucrania construye estas fábricas, Rusia simplemente las bombardeará todas. Suena lógico, pero hay un problema con esa línea. Si Rusia pudiera hacerlo hoy, ya lo habría hecho. Considere que la industria de defensa nacional de Ucrania no es nueva. Empresas como Firepoint han sido el mayor dolor de cabeza de Moscú durante meses, golpeando la profundidad de Rusia con drones FP-1 y misiles Flamingo. Rusia está desesperada por atacar estos sitios. Incluso atacó una planta que fabricaba el Flamingo. Pero la producción no se detuvo, se aceleró porque Ucrania dispersa estas líneas, las entierra, las multiplica. Puedes atacar una fábrica, no puedes atacar una industria. El verdadero problema es este: Rusia no tiene los recursos para hacerlo. Moscú tiene que proteger al mismo tiempo sus refinerías en llamas, los drones que llegan a su capital, su defensa aérea en el frente, el puente de Crimea y el Azov, un ejército que ni siquiera puede proteger lo que ya existe. ¿Dónde va a encontrar los misiles para golpear nuevas fábricas también? La manta es corta, cubres la cabeza y los pies se descubren. Porque cada uno de los frentes de Putin está siendo presionado al mismo tiempo. En el frente avanza lentamente sufriendo grandes pérdidas. El combustible y la logística están bloqueados. Importa gasolina. El mar de Azov ha caído efectivamente. Y el antídoto para su única carta aérea, los misiles balísticos, ahora se está construyendo en Ucrania. En casa, su narrativa se ha resquebrajado. Rusos comunes en colas para combustible, medios independientes silenciados. Incluso los que antes eran los blogueros de guerra más leales ahora están en rebelión. En medio de este panorama, Putin no tiene un solo escenario viable. Escalar y endurece la coalición. No puede golpear las fábricas. No puede romper el frente. Su economía se erosiona. Y si los ataques profundos continúan a este ritmo, la cuestión ya no es ganar la guerra, sino sobrevivir este invierno. Rusia como Estado puede salir adelante, pero no hay garantía de que el régimen de Putin lo haga con la misma solidez, porque el poder de un líder dura solo mientras pueda prometer a su pueblo un futuro, y lo único que Putin puede prometer ahora es aguantar un poco más. Todo esto es un logro histórico para Ucrania, pero todavía hay obstáculos que Ucrania debe superar. Primero, una licencia por sí sola no es una fábrica. Entre el derecho en papel y la primera ronda hay tiempo. Theo de Levesque nos recuerda: el cronograma de producción es incierto. La producción en serie no comienza de la noche a la mañana, porque un misil de defensa aérea no es un rifle. Requiere electrónica de precisión y una fuerza laboral calificada. En segundo lugar, estas plantas son objetivos fijos, pero eso no es insoluble, porque cuando la fábrica de Baikar fue atacada, Ucrania dispersó el sitio y lo reconstruyó. Tercero, el tiempo. El Rafale llega en 2028, Freya en un año, así que estos movimientos no ganan la batalla de hoy, sino la guerra de mañana, y la verdadera pregunta es si Ucrania puede resistir hasta que construya ese puente. Esta es exactamente la razón por la que la licencia Aster es crítica. Proporciona la respuesta más rápida a la necesidad más urgente. Los obstáculos son reales, pero ninguno es lo suficientemente grande como para cambiar la dirección del movimiento, porque lo que Francia le dio a Ucrania no es un misil, es la capacidad de fabricar ese misil, y una capacidad, a diferencia de un arsenal, no se agota.
Estas capacidades que Francia trajo a Ucrania no se refieren solo a líneas de producción, sino que son parte de un plan mucho más amplio en la Estrategia General de Defensa Aérea de Europa, porque esta pesadilla estratégica acelerada por Macron también tiene una despiadada pata norteña. La misma pesadilla estratégica está siendo reforzada por los movimientos de Suecia. Los obuses autopropulsados, Archer, la estrella de los masivos paquetes de ayuda militar de Suecia a Ucrania, están literalmente llenando de agujeros las posiciones rusas con su capacidad de disparar 8 proyectiles por minuto. Los vehículos aéreos no tripulados de largo alcance de Suecia y los sistemas de defensa aérea están aplastando la superioridad numérica del ejército ruso con asimetría tecnológica. La destrucción causada por los obuses Archer de Suecia en el terreno es solo una cara de la moneda. El verdadero terremoto estratégico está ocurriendo en los cielos, y el detalle que realmente mantiene al Kremlin despierto por la noche está oculto justo aquí. Mientras los jets Mirage de Francia y los F-16 de Estados Unidos patrullan los cielos sobre Ucrania, Suecia hizo ese movimiento histórico que asestó un golpe fatal a la doctrina de superioridad aérea de Rusia, 22 de octubre de 2025. Las instalaciones de aviación de Saab en Linköping, Suecia, el primer ministro sueco Ulf Kristersson y el presidente ucraniano Zelensky se sentaron a la mesa para la mayor transferencia individual de aviones de combate en la historia moderna de Europa. ¿El objetivo? Suministrar a Ucrania hasta 150 cazas Saab JAS-39 Gripen E. Este no es un paquete de armas ordinario, es una acumulación masiva de fuerza aérea que convertirá a Ucrania en el mayor operador de Gripen del mundo después de Suecia. Además, se ha confirmado que parte del fondo de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea a partir del 13 de febrero de 2026 se destinará directamente a la construcción de esta flota. Entonces, ¿por qué el JAS-39 Gripen E es una pesadilla aún mayor para Rusia que el F-16? La respuesta se encuentra en la doctrina táctica conocida en la jerga militar como operaciones dispersas. La estrategia fundamental de Rusia en la guerra aérea es destruir los aviones enemigos en tierra atacando bases aéreas enemigas, largas pistas de concreto y enormes hangares con misiles balísticos masivos Iskander y Kinzhal. Los aviones occidentales tradicionales, como el F-16, requieren pistas lisas y complejas, instalaciones de apoyo en tierra. Sin embargo, el Gripen fue diseñado con una filosofía diferente, para librar una guerra asimétrica directamente contra Rusia. El Gripen no necesita una base aérea para despegar. Un tramo plano de 800 metros de una carretera ordinaria en medio del bosque es una pista de aterrizaje perfecta para él. Conectemos este detalle técnico con un resultado devastador. Un jet Gripen regresa de una misión y aterriza en la carretera. Una furgoneta civil escondida en el bosque y un grupo de solo 5 soldados se acercan a la aeronave. Este pequeño equipo, compuesto principalmente por soldados novatos, reabastece de combustible el avión, carga sus alas con mortales misiles Meteor y vuelve a poner el avión en el aire en solo 10 minutos. Mientras los misiles balísticos de Putin, cada uno con un valor de millones de dólares, golpean el concreto vacío de las enormes bases aéreas, los Gripen ya han despegado de las carreteras y han comenzado a cazar aviones rusos. La doctrina de Rusia de golpear las bases y cerrar los cielos ha quedado completamente obsoleta por una sola maravilla de la ingeniería sueca. Además, el sistema de guerra electrónica Erexis EW en el corazón del Gripen E no es un simple bloqueador de señales. Está diseñado específicamente para cegar los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia. Este sistema crea cientos de objetivos falsos en los radares rusos al formar un escudo digital alrededor de la aeronave. La dimensión psicológica y estratégica de este sistema pinta un cuadro de total impotencia para los pilotos rusos. En un futuro cercano, 3 plataformas occidentales diferentes operarán simultáneamente en los cielos ucranianos: el F-16, Mirage 2005F y JAS-39 Gripen E. Las fuerzas aeroespaciales rusas, UKS, tendrán que lidiar con 3 firmas de radar completamente diferentes, 3 sistemas de guerra electrónica diferentes y 3 alcances letales diferentes en el mismo espacio aéreo. Esto significa parálisis de datos para la mente militar rusa y el cielo convirtiéndose en una trampa mortal para los pilotos rusos. Ese día en París ocurrió una cosa más. Por primera vez en la historia, soldados ucranianos marcharon en el desfile del Día de la Bastilla. Pasaron bajo el Arco de Triunfo por la avenida más famosa del mundo. Al mismo tiempo, 2 pilotos ucranianos volaban aviones franceses sobre el cielo de París.
Putin pasó 4 años esperando un solo resultado, un Occidente demasiado exhausto para continuar. Pero lo que salió de París no fue fatiga, fue una Ucrania que puede fabricar sus propias armas, porque puedes detener a un ejército cortando sus armas, pero no puedes detener a un país que fabrica las suyas. Putin apostó por el tiempo, y el 13 de julio el tiempo cambió de bando. Entonces, ¿qué piensas? ¿Realmente cambiarán el curso de la guerra estas licencias de producción de Francia o Putin seguirá resistiendo a pesar de la presión? Déjanos saber en los comentarios. Para estar al día con el análisis exclusivo de guerra y tecnología de PPR Global, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.